vio su sueño cumplido, estuvo aquí con nosotros un tiempo, hace ya muchos años, y tiempo después partió a la presencia del Señor. Ya era un pastor, un hermano muy mayor, y se quedó este pastor que les hablo, el pastor Rubén, y me llamaba hace unas semanas y me decía: mira, tengo muchas ganas de que vengas a nuestra iglesia. No entraba, digamos, dentro del programa a visitar la congregación de este hermano, pero bueno, nos une una amistad de hace mucho tiempo. Yo también tengo muchas ganas de verlo, así es que yo les voy a pedir, bueno, seguramente después Anderson y Jerónimo lo van a estar recordando, oración, ¿verdad? Para que el Señor nos guarde, nos dé fuerza, nos ayude en este viaje que va a ser muy largo, muy intenso, donde vamos a hacer pues muchos miles de kilómetros, atendiendo a centenares y a miles de personas que viajarán haciendo un gran esfuerzo para poder ir a estos eventos, ¿verdad? Así que pedimos la oración de parte de todos ustedes. Amén, hermanos. Y quiero dar la bienvenida esta tarde a una hermana que viene con su sobrino de Marbella, ¿no? De la provincia de Málaga. Os podéis poner de pie si no os importa, ¿eh? Su nombre era Mari Carmen, y el tuyo era Jesús. Bueno, le damos un fuerte aplauso de bienvenida a la tía y al sobrino. Súbeme el micrófono. Amén, gloria a Dios. Bienvenidos, Dios os bendiga. No sé si hay alguien por primera vez en esta tarde en la iglesia, o ya todos. Ah, perdón, también vienes con una prima, ¿es? ¿Sí? ¿Tu nombre era? ¿Cómo? Amén. Es que los venezolanos y los cubanos cada vez me lo ponen más difícil, ¿eh? Bueno, Dios te bendiga. Le damos un aplauso también de bienvenida a ella, ¿vale? Dios te bendiga. Muy bien, gloria a Dios. Muy bien, hermanos, vamos a orar un momentito. Cierre sus ojos si es tan amable. Vamos a pedir que en esta tarde lo que vamos a estar compartiendo sea de bendición para todos nosotros y que podamos disfrutar de esta palabra que el Señor habla en nuestros corazones. Cada persona es un mundo, dice el refrán, ¿no? Y no todos los presentes tenemos la misma necesidad. Dios conoce tu vida, tu situación laboral, económica, matrimonial. Dios conoce a todos nuestros hermanos que están conectados en todas partes del mundo en este momento. Pero la palabra de Dios es tan poderosa y tan maravillosa que cuántas veces cuando termina uno, sea yo o cualquier otro pastor, de predicar, muchas personas dicen: hoy el Señor habló a mi corazón. Pero lo que el Señor te habló a ti no tiene nada que ver con lo que le habló a la otra persona. Pero esa es la riqueza de la palabra de Dios, que a todos nos habla cuando abrimos el corazón y queremos que el Señor ministre nuestras vidas. Así que pidamos la bendición del Señor para esta palabra en esta tarde. Padre Celestial, gracias te damos desde lo más profundo de nuestros corazones por este privilegio tan grande que nos estás dando, Señor, de poder reunirnos en este lugar. Ya te hemos alabado, te hemos adorado, hemos participado, Señor, del pan y del vino, recordando tu muerte, tu resurrección, tu venida. Ahora pedimos, Señor, que tu palabra habla a nuestras vidas y que podamos salir de aquí renovados, fortalecidos en la fe, para seguir adelante en esta carrera que tenemos por delante. Nos ponemos en tus manos y pedimos todo en el nombre de Jesús. Amén y amén. Quiero invitarles, si quieren venir conmigo, o lo pueden ver en la pantalla de la iglesia. La lectura que voy a leer se encuentra en el segundo libro del Antiguo Testamento, el libro de Éxodo, capítulo 11. A partir del versículo 1, la palabra del Señor nos dice así: Dios le dijo a Moisés: una plaga traeré aún sobre Faraón y sobre Egipto, después de la cual él os dejará ir de aquí, y seguramente os echará de aquí del todo. Habla ahora al pueblo y que cada uno pida a su vecino y a su vecina alhajas de plata y de oro. Y Dios le dio gracia al pueblo en los ojos de los egipcios. También Moisés era tenido por gran varón en la tierra de Egipto a los ojos de los siervos de Faraón y a los ojos del pueblo. Dijo pues Moisés: el Señor ha dicho así: a la medianoche yo saldré por en medio de Egipto y morirá todo primogénito en la tierra de Egipto, desde el primogénito de Faraón que se sienta en su trono hasta el primogénito de la sierva que está detrás del molino y todo primogénito de las bestias. Y dice la Escritura: y habrá gran clamor por toda la tierra de Egipto, cual nunca hubo ni jamás habrá. Pero contra los hijos de Israel, desde el hombre hasta la bestia, ni un perro moverá su lengua, para que sepáis que el Señor hace diferencia entre los egipcios y los israelitas. Y descenderán a mí todos estos tus siervos, e inclinados delante de mí dirán: vete, tú y todo el pueblo que está debajo de ti, y después de esto yo saldré. Y salió muy enojado de la presencia del faraón. Pero Dios le dijo a Moisés: Faraón no os oirá, para que mis maravillas se multipliquen en la tierra de Egipto. Moisés y Aarón hicieron todos estos prodigios delante de Faraón, pues el Señor había endurecido el corazón de Faraón y no envió a los hijos de Israel fuera de su país.
La historia que se cuenta en el libro del Éxodo es una historia muy conocida, incluso se han hecho ya varias películas, donde se ve a los hijos de Israel sufriendo bajo la esclavitud, la tiranía del faraón, cómo Moisés logra sacar al pueblo de Israel de la esclavitud, cruzan el Mar Rojo rumbo a la tierra prometida. Pero antes de todo eso, sucedieron, para que no nos durmamos fácilmente, ¿será? No. La plaga en el ganado fueron unas úlceras terribles, unas enfermedades en la piel, en los animales de los egipcios, que morían. Y claro, si se quedaban sin animales, imagínense, se quedaban sin comida. Después vino una plaga terrible que afectó la piel de todos los ciudadanos de Egipto. Unas úlceras terribles, una especie como de lepra. La plaga de granizo, fíjate, un país donde a la sombra hay 50 grados y que el agua se congelara es todo un milagro, porque el granizo es agua congelada. Hizo un daño en las cosechas tremendo y también mató a mucha gente y animales. La octava fue la plaga de langostas. La número 9, plaga de tinieblas. Dice que eran tinieblas tan espesas que casi se podían palpar. Sin embargo, en el campamento, en las casas de los hebreos, dice que había luz permanente. Pero en la parte de los egipcios, una tiniebla terrible. Y finalmente, sin lugar a dudas, una de las plagas peores, que fue la décima, la definitiva, la que ya golpeó duramente a Faraón y a su descendencia, fue la plaga de la muerte de todos los primogénitos. Vamos a poner ahí una palabra para que ustedes la puedan pronunciar, digamos la fonética de la palabra hebrea, señales y maravillas, es otot u moftín. Otot son señales, moftín son maravillas. En ningún momento el texto hebreo emplea la palabra plagas, sino que cada vez que aparece una plaga, según porque ninguno de esos dioses fue capaz de proteger ni al ganado, ni a las personas, ni a las cosechas, ni absolutamente nada. Un ataque terrible a todos los dioses, un ataque por supuesto a los egipcios y al faraón. Toda la geografía de Egipto quedó afectada, y Egipto es un país, como ya saben ustedes, bastante grande. Pero sobre todo lo que el Señor intentaba era resaltar su control y poder por encima de todo. De la tierra, del aire, de los animales, de la vida, absolutamente de todo. Faraón tenía que entender que él no era un dios, que sus dioses no servían absolutamente para nada, pero que el Dios creador del cielo y de la tierra, del cual hablaba Moisés y Aarón, era el Dios que controlaba absolutamente todo. Y cuando quería hacer algo lo hacía, y cuando quería anular un decreto lo anulaba, y todo eso fue durante un periodo de un año. Faraón perdió la capacidad de poder controlar el país. Se le fue el país de las manos. Tuvo que reconocer que él no podía hacer absolutamente nada para evitar la catástrofe que estaba experimentando su país. Pero también algo muy importante, y es que él estaba constantemente rodeado de brujos, de adivinos, de magos, que en algunas ocasiones intentaron imitar algunas de estas señales o maravillas de parte de Dios, pero al final tuvieron que reconocer de que ellos no tenían el poder para poder hacer exactamente lo mismo que hacía Moisés, con aquella vara que el Señor le había dado. La última plaga es una plaga muy importante porque es como un doble milagro. Fijaros que iba a morir todo primogénito siempre y cuando no obedecieran lo que el Señor les había dicho que hicieran para no morir. Dios hizo una diferencia entre los primogénitos de Israel y los primogénitos de Egipto. Pero no solamente hizo esta diferencia, sino que a unos protegió y otros murieron. Y es que solamente había una posibilidad de evitar la muerte, y es lo que cuenta el capítulo 12. Y lo que hemos celebrado en esta noche, pan y vino, viene de aquella celebración llamada la fiesta de Pascua o de Pesaj. Porque la primera vez que se celebró en la historia la fiesta de la Pascua precisamente fue en Egipto. La noche que salieron de la esclavitud rumbo a la tierra prometida. Por eso en el capítulo 12 dice, este mes os será principio de meses, para vosotros este será el primero de los meses del año. Es curioso porque ese mes en el que se celebra la Pascua es el mes de Aviv. La palabra Aviv significa primavera. Es decir que el año para ellos, el año religioso me refiero, no empieza en enero, como en nuestro calendario, sino que el año religioso para ellos empieza con la celebración de la Pascua en el mes de abril, generalmente, cuando el pueblo tiene que celebrar la fiesta de la Pascua, recordando la liberación de la esclavitud de Egipto. Y las instrucciones para celebrar esta fiesta eran muy, muy interesantes. Dice en el versículo 3, háblale a toda la congregación de Israel y diles que en el día 10 de este mes, tómese cada uno un cordero según las familias de los padres, un cordero por familia. En el día 10 del mes de Aviv había que escoger un cordero
pero no se podía sacrificar hasta 4 días más tarde. Dice en el versículo 4, mas si la familia fuere tan pequeña que no basta para comer el cordero, entonces él y su vecino inmediato a su casa tomarán uno según el número de las personas, conforme al comer de cada hombre haréis cuenta sobre el cordero. El animal, escuchen bien, será sin defecto, macho de 1 año. Lo tomaréis de las ovejas o de las cabras y lo guardaréis hasta el día 14 de este mes y lo inmolará toda la congregación del pueblo de Israel entre las 2 tardes. Tenían que estar 4 días examinando al cordero para que no tuviera ningún defecto. Ustedes saben que animales con defectos estaban totalmente prohibidos consagrarlos al Señor. Este fue uno de los grandes pecados, una de las grandes abominaciones que cometió el pueblo de Israel en los tiempos del profeta Malaquías. Si ustedes leen el capítulo 1 del profeta Malaquías, van a encontrar que una de las cosas que el Señor le reprochaba al pueblo es que siempre le ofrecían a Dios en sacrificio lo peor. El cojo, el enfermo, el ciego, el que estaba defectuoso, se lo entregaban al Señor como sacrificio. Y entonces es cuando el Señor, a través del profeta Malaquías, confronta al pueblo y le dice: ¿por qué ese animal defectuoso o enfermo, que está totalmente desacreditado para ser presentado como sacrificio al Señor, por qué no se lo presentas a tu príncipe cuando le invitas a comer? O a tu padre o al sacerdote. ¿Verdad que no te atreverías a hacer semejante disparate? ¿Por qué entonces me ofrecéis a mí lo que no sirve y lo que sirve se lo quedan ustedes? Era tan dura la rebeldía y la desobediencia del pueblo en el tiempo del profeta Malaquías que no eran conscientes de que lo que estaban haciendo era una falta de respeto a Dios tremenda, pero lo seguían haciendo. Así es que ellos tenían que estar 4 días desde el día 10 del mes de Aviv hasta el día 14 examinando escrupulosamente si ese animal era apto para ser sacrificado. Es curioso notar cuántos días estuvo el Señor en Jerusalén antes de ser crucificado en la cruz. Miren cuando Él entra triunfalmente a la ciudad de Jerusalén, Él que era el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, ¿se acuerdan? ¿Cuántos días previo a la cruz estuvo el Señor Jesucristo en Jerusalén? Y subía al templo y cuando querían apedrearlo, cuando querían matarlo, Él decía: ¿por qué buena obra me matáis? En otras palabras, Él se expuso para que durante 4 días lo examinaran, lo probaran y llegaran a la conclusión de que era el Mesías verdadero o otro falso Mesías de tantos que habían aparecido por allí. Por supuesto, Él no tenía ningún defecto, ni muchísimo menos, todo lo contrario. Los defectuosos éramos nosotros. Él era el Cordero perfecto que vino a derramar su sangre y su vida por nosotros en la cruz del Calvario. Amén, hermanos. Ahora dice: tomarán la sangre y la pondrán en los postes, en los 2 postes y en el dintel de las casas en las que han de comer. Y aquella noche comerán la carne asada al fuego y panes sin levadura con hierbas amargas las comerán. Hasta el día de hoy, cuando en Israel o fuera de Israel celebran la fiesta de la Pascua, la comen exactamente igual, con las mismas instrucciones, los mismos ingredientes, las mismas hierbas amargas, los mismos panes sin levadura que se llaman matzá, exactamente igual. Porque ellos quieren recordar perpetuamente, porque fue un mandamiento que el Señor dijo que lo tenían que celebrar por generaciones, perpetuamente, para que nunca olvidaran las maravillas, las cosas tremendas que el Señor hizo por ellos antes de sacarlos de la esclavitud en Egipto. Comeréis entonces ceñidos vuestros lomos, versículo 11, con vuestro calzado en vuestros pies, con vuestro bordón en vuestra mano, y lo comeréis apresuradamente, porque es la Pascua para Dios. Ellos esa noche iban a salir. ¿Cuánto tiempo habían estado los hijos de Israel en Egipto? Se cree que aproximadamente unos 420. No siempre de esos 420 años fueron esclavos. Probablemente la esclavitud no duró más de 200 años. Pero sea como sea, hubo muchísima gente, miles de personas, que nacieron como esclavos, vivieron como esclavos y murieron como esclavos. Nunca fueron libres. Siempre estuvieron bajo el yugo, bajo la opresión de los egipcios y de Faraón. Era humanamente hablando imposible salir de allí. ¿Cómo se iban a rebelar un montón de esclavos contra el imperio militar más poderoso de la época? No había ninguna capacidad, no había ninguna posibilidad, humanamente hablando, de que Israel algún día fuera libre. Es más, y es mi opinión, si el Señor no hubiera intervenido como intervino y si no hubiera hecho las maravillas y las señales que hizo, probablemente el pueblo de Israel hoy en día no existiría. Hubieran todos muerto en Egipto, hubiera sido otro de tantos pueblos que ya dejó de existir y no se sabe absolutamente nada de ellos. Y hay docenas y docenas de imperios y de pueblos que los estudiamos en los libros de historia, que dejaron algún rastro arqueológico, pero de ellos no queda absolutamente nada. Israel hubiera sido exactamente igual, pero Dios, nuestro Dios, le había dado una promesa al patriarca Abraham,
y le había dicho que su descendencia ocuparía una tierra, la tierra de Israel, para siempre. Pero ¿cómo iban a salir de la esclavitud en Egipto, hermanos? No tenían armas, no tenían capacidad, no tenían el entusiasmo, la fuerza, ni siquiera la fe de poder ser libres de aquella opresión terrible. Pero el Señor dice en la Biblia que cuando vio que ya estaban agobiados y clamaron y oraron, el Señor les envía un libertador. Y ese libertador fue un hombre que cuando era niño fue salvado de una forma milagrosa de la muerte. Porque se había proclamado un edicto, un decreto, de que todos los niños tenían que ser arrojados vivos al río Nilo. Y allí morirían. Pero el Señor salvó milagrosamente a uno de ellos. Y ese niño se llamó Moisés. Y hemos leído esta tarde en la historia que Moisés, cuando tenía 40 años, después de haber sido adoptado, nada más y nada menos que por la hija del faraón, él salió a ver cómo vivía la gente en Egipto. Y seguramente algo le hirvió la sangre por dentro, porque dice que vio a un egipcio abusando de un hebreo, de un israelita. Y entonces él dice que se levantó contra él y lo mató. Y tiene que huir durante 40 años. Y cuando este hombre tiene 80 años de edad, el Señor lo llama. Se le aparece a través de una zarza que ardía y no se consumía. Y el Señor le dice, tienes que volver otra vez a Egipto. Y tienes que sacar a mi pueblo y traerlo aquí. Y aquí yo le daré leyes y estatutos y decretos y mandamientos para que me honre y para que me sirva. Como bien saben ustedes, puso todo tipo de excusas. ¿Quién soy yo? Yo no sé hablar, no me van a creer. Cuando me digan que Dios te manda, ¿qué les digo? Si puso todos los argumentos habidos y por haber. Pero el Señor le fue respondiendo a uno, a otro. Hasta que finalmente él se convence de que él va a ser el instrumento de Dios. Como Dios ha utilizado muchos instrumentos a lo largo de la historia, ahora él iba a ser el instrumento en las manos del Señor para sacar al pueblo de la esclavitud en Egipto. Y lo hizo, pero no fue fácil. Cuando él llega a Egipto y pide audiencia con el faraón y va junto con su hermano Aarón, la Biblia dice que fueron arrojados de su presencia. El faraón no quiso bajo ningún concepto aceptar que era el tiempo de dejar de abusar de ellos y dejarlos salir y perder la mano de obra que estaba construyendo pues muchísimos edificios y palacios y cosas en Egipto. Y no solamente no los dejó ir, sino que además los castigó, diciéndoles que la paja que tenían que utilizar para construir los ladrillos que se la daban los egipcios, ahora ellos tenían que buscarla y el número de ladrillos que tenían que presentar cada día no iba a disminuir. Algunos dudaron de que realmente Moisés fuera el enviado de Dios. A veces hay personas que no saben interpretar la dureza de las circunstancias. Se afligen, se hunden, se deprimen cuando aparentemente todo va mal. Pero yo les dije no hace mucho tiempo atrás que cuando peor están las cosas es cuando más grandes son las manifestaciones del poder de Dios. Siempre ha sido así. Siempre ha sido así. Cuando parece que ya no hay posibilidad, cuando parece que ya tenemos la soga al cuello, cuando parece que ya no hay remedio para esta situación, es cuando Dios viene siempre en nuestro auxilio, en nuestra ayuda. Y podríamos poner docenas y docenas de ejemplos. ¿Se acuerdan ustedes cuando el jueves les hablaba de Jonás? ¿Quién iba a sacar del vientre de aquel enorme pez a Jonás? Ese hombre iba a morir sí o sí en el vientre de aquel enorme pez por su rebeldía, por su desobediencia, por no querer poner en práctica el llamado que Dios le había dado en su vida y que él sabía perfectamente en qué consistía. Pero dice la Biblia que Jonás, ¿qué hice? Clamé al Señor, desde la angustia invoqué al Eterno y el Eterno me respondió. Y fuera de toda posibilidad aquel pez lo vomita y él finalmente va a la ciudad de Nínive a predicar la palabra de Dios y toda la ciudad se convirtió desde el más grande hasta el más pequeño. ¿Qué posibilidades había? ¿Qué posibilidad había de que ese hombre pudiera salir con vida? Ninguna. Pero lo que es imposible para los hombres es posible para nuestro Dios. ¿Qué posibilidad había de que una mujer ya avanzada en edad pudiera ser madre y pudiera concebir y de ese salieran como las estrellas de los cielos? Ninguna. Incluso cuando recibe la profecía o la promesa de que va a ser madre, dice la Biblia que se echó a reír. Y por eso el Señor, para que no se olvidara de que un día se rió de la promesa de Dios, a su hijo le puso risa. Eso es lo que significa el nombre Yitzhak o Isaac, el que reirá. Porque antes de reír hay que llorar para poder valorar la risa y el gozo. ¿Quién le iba a decir a Abraham cuando fue al monte Moriah a sacrificar a su hijo que el Señor iba a presentarle un carnero para que ocupara el lugar de su hijo? Nadie, él no lo sabía. Él iba dispuesto a sacrificar a su hijo. Pero cuanto más difícil esté la situación, más grande será la manifestación del poder de Dios en tu vida. Amén, hermanos.
¿Quién le iba a decir a Pablo cuando se le hunde el barco rumbo a Roma que iba a salvar la vida? En medio de una tormenta en el mar Mediterráneo. Se le hunde el barco. Él ya había dicho, no zarpen, no salgan. Esta brisa no, les está engañando. Viene un huracán, viene tormenta. Se avecina una tormenta tremenda. No le hicieron caso. Finalmente el barco se rompe en 1000 pedazos y quedan ahí flotando en alta mar como náufragos. Una muerte segura. El Señor lo protegió. Llega a la orilla de la isla de Malta. Hace frío, está lloviendo. Recoge ramas para hacer un fuego. Le pica una víbora en el brazo. Todo el mundo dice tiene que ser un criminal, un homicida, un hombre que la justicia le está persiguiendo por todas partes. Finalmente los que dijeron que era un homicida, ¿saben lo que dijeron? Es un Dios. Es un Dios en forma humana. ¿Quién nos iba a decir? ¿O quién le iba a decir a los discípulos tristes y destrozados, verdad? En aquella habitación donde decían, ahora van a venir a por nosotros y nos van a matar también a nosotros. ¿Quién les iba a decir que de repente se aparece el Señor así de la nada, con las puertas y las ventanas cerradas y les dice, paz a vosotros? ¿Quién les iba a decir a ellos que lo iban a volver a ver y abrazar y a comer con Él y caminar con Él 40 días más antes de que fuera otra vez llevado a la gloria? No sé cómo está la situación de tu vida, no sé qué fuerte es la tormenta, qué oscura es la tempestad que estás atravesando, pero lo que está bien claro es que cuanto más difícil y más cerrada parezca la puerta, más grande será la manifestación del poder de Dios. Amén, hermanos. Miren la ironía de la vida. Quisieron matar a todos los niños varones y a uno lo adoptó nada más y nada menos que la hija del faraón y lo crió como si fuera su propio hijo. 40 años. ¿Qué sentido del humor tan grande tiene nuestro Dios? ¿Me vas a criar al que te va a reventar el país dentro de 40 años? Porque sin lugar a dudas las 10 plagas fueron una ruina económica para Egipto. Terrible. Lo perdieron absolutamente todo. La ganadería, la agricultura, el heredero al trono también lo perdieron. La credibilidad del faraón. Todo quedó totalmente destruido y desmantelado. Porque cuando Dios toma una determinación, nada ni nadie lo puede detener. ¿Cuántos dicen amén? Estamos viviendo en unos tiempos difíciles, claro que sí, y más difíciles que se van a poner. Y me llama mucho la atención que cuando uno, por ejemplo, lee el último libro de la Biblia, estas plagas están en el segundo libro de la Biblia. Y uno dice, bueno, esto eran cosas que pasaban antes, estas plagas, ¿no? Estas señales, estos prodigios. ¿Saben ustedes que cuando les toque leer el libro del Apocalipsis, o a lo mejor algunos ya lo están leyendo, en el capítulo 8, van a encontrar que en los últimos tiempos, en los tiempos de la tribulación, habrá una plaga de granizos y los granizos pesarán 1 talento. ¿Alguien sabe cuánto pesa un talento en la Biblia? ¿Cuánto pesa un talento? Un talento pesa 45 kilos. Así que aunque salgas con paraguas, me parece a mí que poco va a servir. Dice la Biblia que caerán granizos del peso de 1 talento sobre ciertas y determinadas partes de la tierra, como en los días de Moisés, pero multiplicado por 20. También en el capítulo 8 dice que parte de las aguas de los océanos, de los ríos y muchos lagos de la tierra se convertirán en sangre. Exactamente igual que ocurrió en los días de Moisés en la tierra de Egipto. En el capítulo 9 del libro del Apocalipsis dice que habrá una plaga de langostas tan tremenda que arrasará con cientos y miles de hectáreas de comida y vendrá una hambruna a muchas naciones de la tierra sin precedentes. En el capítulo 16 dice que aparecerá una enfermedad en la piel de la gente, como las úlceras en los tiempos de Moisés en Egipto, que la gente dice que buscará la muerte y la muerte huirá de ellos. Y también en el capítulo 16 se profetiza que habrá en la tierra una plaga, una señal tremenda de tinieblas y también, de ranas. Así es que, queridos hermanos, cuando leemos en la palabra de Dios qué es lo que será, y la respuesta bíblica es lo mismo que fue las plagas que se vieron en Egipto para convencer al orgulloso y arrogante faraón de que él no era Dios, de que el Dios, el verdadero, era al que se le estaba predicando. En los últimos tiempos también volverán a haber plagas y señales y maravillas para que el mundo reconozca que hay un Dios que es el que controla, el creador del universo, que por más que se rían de él, por más que se burlen de él, el que controla los tiempos, el que quita y el que pone, es el creador del cielo y de la tierra. ¿Cuántos dicen amén? Ese es nuestro Dios.
La Biblia dice en el versículo 13, la sangre os será por señal en vuestras casas. Esa sangre que ponían en la puerta, en los dinteles, en los postes de la casa, iba a ser una señal. De tal manera que cuando yo vea la sangre, pasaré de vosotros y no habrá en vosotros plaga de mortandad cuando hiera la tierra de Egipto. Este día os será en memoria y lo celebraréis como fiesta solemne para Dios durante vuestras generaciones. Por estatuto perpetuo lo celebraréis durante 7 días. Durante 7 días están recordando todo lo que ocurrió en Egipto. Y dice el versículo 17. Y guardaréis la fiesta de los panes sin levadura, porque en este mismo día saqué vuestras huestes de las tierras de Egipto. Por tanto guardaréis este mandamiento por vuestras generaciones, por costumbre perpetua. ¿Saben? En otras palabras, hay cosas que no tenemos que olvidar, cosas que Dios ha hecho por tu vida. Algunos están aquí, que han venido de otras naciones, porque Dios permitió que tú pudieras venir. Pero otros que quisieron venir, se quedaron en el camino y no tuvieron la oportunidad que tú has tenido. Así que si algo tenemos que tener permanentemente los creyentes en nuestro corazón, es gratitud a nuestro Dios. El trabajo que tienes, sí, el trabajo ese que ahora mismo tienes, te guste o no, ¿a cuántos les gustaría tenerlo? ¿Saben que una vez oí que hubo una crisis tan terrible en Europa que cuando alguien estaba a punto de morir en un accidente porque se había caído de un andamio o había tenido un accidente de tráfico, la gente salía corriendo y le preguntaba, ¿dónde trabajas? No iban para ayudarlo, sino para decirle, ¿dónde trabajas? Porque como sé que vas a morir, esa plaza de trabajo se va a quedar vacía y yo quiero aprovechar tu muerte para buscarme la vida. ¿Saben, queridos hermanos? El hombre no aprende y olvidamos rápidamente las bendiciones que Dios ha derramado sobre nuestras vidas. ¿A cuántos de los que están aquí el Señor en su momento los sanó de alguna enfermedad tal vez maligna que a lo mejor te hubiera quitado la vida si no hubiera sido por la misericordia de Dios? ¿A cuántos el Señor le concedió el deseo, la petición de su corazón? Y tal vez a otros no. Así que mantengamos siempre en nuestras vidas la actitud de gratitud. Gracias por la ropa, gracias por la vida, gracias por el trabajo, gracias por la comida. Que nunca seamos ingratos. Porque una de las cosas que el Señor le dijo a este pueblo que vio estas maravillas, cuando entren en la tierra prometida, no se olviden que no es por vuestra gracia, por vuestro poder, por vuestra sabiduría, todo lo que estáis viendo como bendición, sino es por mi poder y es por mi misericordia y es por el amor que yo tengo hacia vosotros. Y no es porque ustedes sean mejores que nadie. Porque la Biblia dice que el Señor los escogió porque nadie los quería. ¿Quién quería comprar a una nación de esclavos? ¿Quién quería comprar a un grupo de personas que estaban condenados a la muerte? Sí o sí. Pero el Señor nuestro Dios, dice la Biblia, que es un especialista en comprar, en adquirir lo que nadie quiere. Lo vil y lo menospreciado para avergonzar a aquellos que se creen algo. ¿Cuántos dicen amén? Estaba leyendo una historia en un libro en esta semana. Me llamó mucho la atención y yo la escribí aquí y me gustaría leérsela. ¿Puedo? Gracias, En cierta ocasión, un señor feudal había mandado a comprar al mercado un buen pescado para agasajar a un invitado muy importante. Grande fue su sorpresa al regresar su servidor, pues el olor del pescado hacía notar que se trataba de un pescado en mal estado. Obviamente el vendedor pensó en aprovecharse del humilde y sencillo servidor, pero el potentado señor feudal le haría pagar muy caro semejante actitud. En persona se dirigió al mercado escoltado por varios de sus hombres armados. Al llegar frente a la pescadería, al ruin comerciante no le quedó más remedio que reconocer su mala intención. El señor feudal le dio a elegir qué castigo le iba a dar. ¿Comerse el pescado podrido? ¿Ser azotado? ¿O pagar 10 monedas de plata? ¿Ustedes cuál hubieran escogido, hermanos? El comerciante especuló que lo mejor y más barato sería comerse el pescado. Así que optó por la primera opción. ¿Pero qué pasó? Luego de un par de bocados, el asco fue tal que no pudo seguir comiendo y pidió el segundo castigo. Por lo menos no tendré que gastarme mi dinero. Pero luego del cuarto azote, imploró que pararan porque no podía soportar el dolor. Y finalmente aceptó pagar las 10 monedas de plata. Así que fue como este mezquino vendedor de pescado recibió todos los castigos.
Se comió el pescado podrido, recibió unos buenos azotes y terminó pagando la multa de 10 monedas de plata. ¿Saben? Al faraón le pasó exactamente lo mismo. Sufrió las plagas que devastaron su país y su economía. Luego sufrió en su propio cuerpo las calamidades y pagó con la vida de su hijo y con la suya porque no quiso aceptar la existencia de Dios ni acatar su voluntad. ¿Cuántos dicen amén? Qué historia tan interesante, ¿verdad? Todas estas desgracias nacionales se podían haber evitado si el líder, si el gobernador, si el faraón de Egipto, desde el primer minuto hubiera dicho, creo en vuestro Dios, o por lo menos no me opongo a vuestro Dios, y si ha llegado el momento de salir, ya hemos abusado de vuestras vidas 200 años, así que ya podéis salir en libertad. Todo esto se podía haber evitado. Y cuando yo leía esta historia, pensaba en ciertos y determinados países. Países bonitos, países ricos, países que podían vivir de maravilla. Pero la gente come el pescado podrido, están sufriendo azotes de todo tipo, de toda índole. Y las economías se les han arruinado porque no han querido reconocer el poder de Dios. Pensaba, por ejemplo, en este trozo de tierra de 40 kilómetros de largo, llamada la Franja de Gaza. 40 kilómetros de costa mediterránea, con unas playas de película. Las mejores playas de Israel estaban en la Franja de Gaza. Una cadena de hoteles se podía haber construido cerca de aquellas hermosas playas. Allí hubieron personajes de la Biblia, como por ejemplo Sansón, que se podía haber llevado a la gente para ver el lugar donde Sansón estuvo, donde se enamoró de Dalila, donde murió, etcétera, etcétera, ¿verdad? Pero sin embargo, aquella hermosa franja de tierra la han convertido en un lugar totalmente destruido por la mala cabeza de sus gobernantes. ¿Qué responsabilidad tan grande tiene un hombre cuando todo un pueblo le vota o le apoya para que haga las cosas bien, decentemente y con orden? Pero lamentablemente vemos que cada vez hay más naciones, ricas por cierto, todas y cada una de ellas, que están totalmente destruidas, desmanteladas, y siempre los que pagan los platos rotos son los de siempre. El pueblo, los de abajo. Luego cuando ya lo han roto todo, cuando ya no hay nada más que llevarse, cogen su helicóptero, su avioneta o su avión y se van a donde ellos ya tenían planeado hace años irse y tienen la vida de sus hijos, de sus nietos y de sus bisnietos asegurada sin ningún problema. Hermanos queridos, España está pasando un momento muy delicado porque tenemos al frente de este gobierno a un hombre que se empecina en hacer las cosas no decentemente y con orden, sino todo lo contrario. Y nosotros estamos aquí, Dios nos ha dejado aquí para que lo que podemos hacer lo hagamos. ¿Y saben lo que es? Orar, orar y orar. Que Dios tenga misericordia de esta nación. Que Dios tenga misericordia de que su pueblo, sus hijos, estamos aquí. Y que no tengamos que ver como un país hermoso como este se viene abajo por la mala cabeza de 4 o 5 señores que se agarran a una poltrona y no hay forma de que se vayan. Y cuando se vayan van a dejar todos patas arriba o marcharse de mala manera huyendo para que nadie los persiga, ¿no? Hermanos queridos, Faraón vio los milagros más grandes de la historia de la humanidad. Yo creo que no ha habido un hombre que ha visto más milagros, más señales y maravillas que el mismo Faraón. Incluso llegó a ver un milagro del cual no hemos hablado, pero quiero tocarlo brevemente, y es cuando él ve que cuando se empeña en perseguir al pueblo de Israel, las aguas del Mar Rojo se abren, el pueblo de Israel logra pasar, y cuando él intenta hacerlo, las aguas se le vienen encima a todos sus soldados y él incluso muere. Si este hombre, yo pensaba hoy, si este hombre se hubiera arrepentido, o por lo menos hubiera reconocido la soberanía de Dios, como por ejemplo lo hizo otro faraón en los tiempos de José, o como por ejemplo lo hizo Ciro, que fue el que construyó el segundo templo de Jerusalén, o como por ejemplo Nabucodonosor, que reconoció que el Dios de Daniel, de Sadrach, Mesach y Abednego era el verdadero Dios. Si Faraón hubiera reconocido la existencia y el poder y la soberanía de Dios, Egipto hoy en día sería un paraíso, sería un país tremendamente bendecido. ¿Pero qué es Egipto hoy en día? Un montón de arena, un país que sinceramente la gente va a verlo por el famoso río Nilo, que por cierto la Biblia profetiza que se secará totalmente en los últimos tiempos, y por las pirámides de Egipto. Nada más, no hay nada más. Así que mis queridos hermanos, la responsabilidad nuestra como creyentes es ser agradecidos, porque las señales no fueron hechas para convencer al pueblo de Israel. No.
Los milagros fueron hechos para que el faraón no tuviera excusa de decir, pero es que yo no sé quién es ese Dios. Yo no sé lo que es capaz de hacer ese Dios de ustedes. Pero no tuvo excusa. Porque una cosa es pecar por ignorancia y otra cosa es saber hacer lo bueno y no hacerlo. Igualmente es pecado. Y el faraón tuvo una oportunidad histórica. Tuvo el privilegio de poder reconocer que el Dios Todopoderoso era el Dios de aquellos esclavos. Pero no lo hizo. Endureció su corazón. Y al final, a las personas que quieren endurecer su corazón, el Señor les dice, sí, pues yo te lo voy a endurecer ahora más todavía. Y hay un punto en el camino de la vida que es el no retorno. Es cuando ni siquiera ya tienes la capacidad de arrepentimiento, que es algo terrible. Porque mientras hay conciencia, mientras hay un mínimo de luz o de 2 dedos de frente, hay posibilidad de corregir el rumbo. Pero el faraón entró en un callejón sin salida hasta el punto que ya no había retorno, no había oportunidad de arrepentimiento para él. Y es un ejemplo en la historia de cómo una persona puede endurecerse creyendo que le va a ganar a Dios, creyendo que le puede echar un pulso a Dios y ganarlo, y cómo este hombre quedó totalmente avergonzado, humillado, desmantelado y terminó perdiendo su vida, su país, su familia, absolutamente todo. Qué privilegio hemos tenido nosotros, queridos hermanos, de haber conocido la verdad. Pero ojo, no te comportes como el faraón. Si hay que humillarse, se humilla. Si hay que pedir perdón, se pide perdón. Si hay que hablar, se habla. Si hay que tocar una puerta, se toca. Pero ojo, porque yo veo en Faraón un ejemplo de una persona que lo tuvo todo y lo perdió todo por su rebeldía y por su desobediencia. Que Dios te bendiga y te reconozco y te doy gracias por lo que el Señor está haciendo a través de ti. Amén, hermanos. Gloria a Dios. Quiero llevarles al libro de los Hechos y ya vamos a pasar ya directamente a la palabra del Señor. Libro de los Hechos, el capítulo 2. Mientras están buscando ese pasaje bíblico en el Nuevo Testamento, permítame decirles que los discípulos, sin lugar a dudas, fueron personas privilegiadas. Conocer, viajar, comer, vivir con el Señor Jesucristo durante años, sin lugar a dudas, tuvo que ser el privilegio más grande que jamás un ser humano podía haber tenido en esta vida. Conocer al Señor Jesucristo, viajar con Él, recorrer todo aquel pequeño país de Israel con Él, la verdad es que no hay palabras para poder describir esa tremenda experiencia que estos hombres tuvieron. Nunca se podían ni haber imaginado, ni en sus mejores sueños, que iban a ser discípulos del Mesías. Yo quiero recordarles que al principio del ministerio de Jesús, si ustedes leen los evangelios, la Biblia cuenta que llegó a tener 70 discípulos. Como Moisés tuvo también a 70 discípulos o ancianos que compartían juntamente con él la carga del pueblo. Pero después ese grupo se redujo a 12. ¿Qué pasó con el resto? No lo sabemos. Pero sabemos que incluso a pesar de que Jesús se quedó con 12 discípulos, no todos tenían el mismo nivel espiritual, ni el mismo interés por crecer, por aprender, por preguntarle cosas. Hay momentos en los que solamente 3 de ellos vieron y experimentaron ciertas y determinadas experiencias. Por ejemplo, cuando Jesús se va una noche a un monte a orar, la tradición dice que subió al monte al monte Nebo, y allí se transfiguró delante de ellos. Bueno, pues esa experiencia, donde también incluso dice que llegó a aparecer Moisés y Elías, solamente la vio Pedro, Jacobo y Juan. Los demás no se enteraron de nada, ¿no? Fue una experiencia que solamente ellos 3 pudieron experimentar. Me llama mucho la atención cuando el Señor Jesucristo, a la salida del templo de Jerusalén, los discípulos se paran y le dicen: Señor, mira, observa qué bonito el templo que tenemos. Y Él les tira un jarro de agua fría encima, diciéndoles: mirad, observad bien todo esto, porque no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea destruida. Y descienden el torrente del Cedrón, se tarda unos minutos, se introducen en el monte de los Olivos, tal vez en el huerto de Getsemaní. Y me llama la atención que solamente 4, no todos, sino solamente 4, Pedro, Jacobo, Juan y en este caso también Andrés, dice que llamándole aparte le dijeron: Señor, ¿qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Parece que los demás no tenían interés en saber qué es lo que iba a pasar en el futuro, ¿no? Ellos querían saber alguna señal, alguna indicación, ¿verdad?, referente a la destrucción del templo.
Por otra parte, también a veces veo que solamente uno de los 12 tuvo una experiencia que los demás no tuvieron, como por ejemplo Pedro, que dice la Biblia que caminó por encima de las aguas. Sí, ya sé que se hundió, pero también caminó, ¿verdad? Y fue el único que un día se fue a pescar y dice que al abrirle la boca a un pez, sacó una moneda de dentro, ¿no? ¿Te imaginas que nos pasara eso a nosotros hoy en día? Estaríamos todo el día comiendo pescado, ¿no? Estaríamos todos los días yendo a la pescadería. Deme otro kilo, otro kilito más, ¿no? Pero sin lugar a dudas, el que más cerca y el que mejor conoció al Señor Jesucristo de todos fue Juan. Dice la Biblia que lo llaman el discípulo amado. Aquel que tuvo el privilegio de llevarse a su casa a la madre de Jesús. Yo me imagino cantidad de preguntas y conversaciones a altas horas de la noche que Juan habrá mantenido con María, preguntándole cosas de cómo era de niño, de adolescente, de joven. No creo que fuera tan travieso como Adriel, sinceramente. Era un niño que incluso dice la Biblia que llegó a perderse, aunque yo tengo una opinión personal. Yo creo que el niño no se perdió. Yo creo que los que se perdieron fueron los padres. El niño estaba donde tenían que estar también los padres, ¿no? Pero sea como sea, esos 3 años les cambiaron la vida, pero nunca, salvo en una ocasión, ellos entendieron realmente quién era el Señor Jesucristo. Yo quiero contarles una anécdota que tuve, creo que fue el año pasado, cuando un pastor amigo mío en Israel me invitó a predicar a su congregación. Su iglesia está en el sur, en una ciudad que se llama Beersheba, la ciudad de los 7 pozos, donde vivió el patriarca Abraham. Él me invitó a predicar a su iglesia y, bueno, el culto todo era en hebreo. A mí me tradujeron, porque yo no soy capaz de predicar en hebreo, que más quisiera yo, ¿no? Y yo les dije a los hermanos de esa congregación en aquel momento, yo tengo la sensación de que en este país, y puede ser que en esta iglesia, les decía yo a ellos, haya muchas personas que conocen la Biblia. De hecho, hay concursos nacionales, competiciones nacionales de Biblia. El hijo del presidente o el hijo del primer ministro de Israel en varias ocasiones se ha llevado la medalla, ¿no? Como el más listo, el que más sabe de Biblia. Pero les decía, tengo la sensación de que en este país mucha gente conoce mucho de la palabra de Dios, pero poco, o muy poco, casi nada, del Dios de la palabra. Y es que si tú te pones a leer diariamente, un día y otro día, y a leer y comparas por aquí, comparas por allá, y un diccionario y un comentario, cosas de la Biblia, sin lugar a dudas, tú vas a aprender muchas cosas de la Biblia, muchas. Y te vas a quedar sorprendido de la cantidad de temas que toca la Biblia. De economía, de familia, de acontecimientos finales, de personajes, de historia, de arqueología, de descubrimientos, etcétera, etcétera. Pero eso no significa de que tú conozcas al autor de la Biblia, que es el Señor, nuestro Dios. Y a mí no me gustaría que eso nos pasara a nosotros como pueblo de Dios. Que conociéramos mucho de la Biblia, pero poco del Señor Jesucristo. Y yo por eso he sentido en mi corazón esta tarde hablar acerca del Señor Jesucristo. ¿Lo conocemos realmente, hermanos? ¿Conocemos realmente quién es Jesús? ¿Cuáles son sus gustos? ¿Qué es lo que le agrada? ¿Qué es lo que Él aborrece? ¿Qué es lo que Él espera de cada uno de nosotros? ¿Por qué se ha revelado a nuestras vidas? ¿Qué es lo que conocemos de Él? Vuelvo a repetir, podemos conocer sus parábolas, sus milagros, su muerte, su resurrección, pero ¿y esa experiencia personal con Él? Porque hubieron personajes en la Biblia, en la historia de la Biblia, que nunca se congregaron en una iglesia, como por ejemplo ustedes en esta tarde. Hubieron personajes en la Biblia que nunca tuvieron ni una letra de la Biblia. Por ejemplo, hablo de Abraham, y no me digan a mí que Abraham no era un hombre de fe, y su hijo Isaac y su nieto Jacob. No me digan a mí que José no era un tremendo hombre de Dios, que incluso decía, no, yo esto no lo puedo hacer porque no quiero desagradar a mi Dios. Y nunca había leído la Biblia. Ni una página, ni una letra, ni un versículo, ni un proverbio, ni un salmo, nada. Cuestiona a Dios. El viejo se viene caminando 3 días a pie, desde Beersheba hasta Jerusalén, y lo amarra y está dispuesto a sacrificarlo. Pero si no había leído la Biblia, no tenía pastor, no tenía un consejero, no tenía un hermano mayor en la fe. Pero oye, no tenían Biblia, pero ya me gustaría a mí tener la fe y la obediencia y la santidad que tenían ellos y yo con toda la Biblia del mundo, ¿verdad? Así que, ¿conocemos realmente a Jesús? Si nos confiscaran las Biblias y nunca más podríamos llegar a leerlas, ¿podríamos depender de nuestra comunión y de nuestra relación con Dios, independientemente de que leyéramos o no la Biblia cada día?
solamente al final, en el día de la despedida. El otro día prediqué de eso. El día de la despedida dice: ellos, después de haberle adorado, volvieron a Jerusalén con gran gozo. Por fin entendieron que aquel hombre que tenían con túnica, vestido como ellos y en sandalia como cualquiera de ellos, no era un hombre normal y corriente. Era pues todo lo que la Biblia dice que era. El Verbo hecho carne, Emmanuel, el Alfa, el Omega, el admirable, el consejero, el príncipe de paz, el creador, etcétera, etcétera. Y dice que le adoran y vuelven a Jerusalén a esperar la promesa del Padre, que por cierto tampoco sabían en qué consistían. 3 años para darse cuenta a quién tienen delante. 3 años. ¿Y cuántos años llevamos nosotros escuchando sermones, estudios bíblicos? ¿Cuántos congresos, cuántos campamentos, cuántos retiros tú has ido a lo largo de tu vida? Ya era para tener claro quién es Jesús, qué espera de mi vida, si lo que hago le agrada o lo aborrece. Bueno, pues el día de Pentecostés, cuando Pedro, lleno del Espíritu Santo, se pone en pie para dar una explicación de lo que allí está sucediendo, dice palabras tan interesantes como estas que les voy a leer en esta noche. Estoy en Hechos capítulo 2, a partir del versículo 22 en adelante. Primer mensaje de Pedro después del día de Pentecostés. Presten atención, por favor. Dice así: varones israelitas, oíd mis palabras. Yo no digo que sea exactamente ese el lugar, pero es curioso porque visitamos una casa que está en lo alto, en un piso alto. Y nos dicen: este es el famoso cenáculo, el aposento alto, donde Jesús partió el pan y el vino con sus discípulos en la última cena, y donde se cree que recibieron la llenura del Espíritu Santo en el día de Pentecostés. Y cuando baja las escaleras, debajo de ese piso está la tumba del rey David. Y Pedro dice en su primer mensaje después del día de Pentecostés: David, que era un hombre que tenía don profético, dijo que de su descendencia se levantaría el Mesías, el Cristo, y que no vería corrupción, porque su alma no quedaría permanentemente en el Hades. Y Pedro dice: él no estaba hablando de sí mismo, porque David murió y su tumba está entre nosotros. Pero la tumba de quien yo les estoy hablando, el descendiente de David, está vivo, porque ha resucitado de entre los muertos. Y él está explicándole a aquella multitud que no sabe lo que allí está sucediendo, cuál es el motivo de todo eso. Esta es la promesa del Padre, cuando Él nos dijo: no os dejaré huérfanos, rogaré al Padre para que os envíe al Consolador y esté con vosotros para siempre. Él tomará de lo mío y os lo hará saber. Él os guiará a toda la verdad, y Él me glorificará a mí y os anunciará las cosas que han de suceder en el futuro. Entonces Él no está hablando de un profeta que está muerto. Jerusalén está llena de tumbas. Usted puede ir a la tumba de Zacarías, puede ir a la tumba de David, puede ir a la tumba de Samuel, puede ir a la tumba de un montón de grandes personajes de la Biblia. En la ciudad de Hebrón están los famosos patriarcas: Abraham, Isaac, Jacob, Sara, Rebeca. Está llena de tumbas Israel por todas partes. Pero Él no está hablando de alguien que había muerto y que al fin y al cabo, pues como cualquier ser humano, se descompone en el sepulcro, sino está hablando de alguien que ha resucitado porque ha agradado al Padre. Y se refiere nada más y nada menos que al Señor Jesucristo. Porque Él sabe perfectamente que al hombre que estuvo siguiendo durante 3 años no era un hombre normal y corriente. Ya Él fue diferente desde su nacimiento, hermanos. Su nacimiento fue completamente distinto al nacimiento de cualquier personaje bíblico. Porque entre sus padres, que estaban comprometidos, José y María, no hubo contacto, sino fue una intervención sobrenatural de Dios. Claro, explicar eso en aquella época, una sociedad conservadora, nada promiscua como la nuestra, pues era prácticamente algo imposible de entender, ¿verdad? Pero ya de pequeñito marcó una diferencia. Ya sus padres, tu propio idioma, aunque esa persona no te entienda, pero invocas el nombre de Jesús. Hay un poder que se manifiesta en ese demonio, en esa enfermedad, en esa depresión, en esa angustia, que desaparece instantáneamente. Porque la Biblia dice que en el nombre de Jesús hay poder, y todos en el cielo y en la tierra y aún hasta debajo de la tierra se tienen que doblegar ante el nombre que el Padre le dio a Él. Pero es que antes de que ese nombre tuviera tanta fuerza y tanto poder y tanta autoridad, tuvo que descender y tuvo que humillarse y tomar forma humana, y estando en la condición de hombre se humilló hasta la muerte, y muerte de cruz. Y entonces es cuando viene la exaltación. Y uno dice: es el más grande, el más sublime, el más poderoso, el creador del universo. Que uno, cuando lee Génesis 1:1 o cuando lee Juan 1:1, uno dice: pero ¿quién fue el creador? ¿Dios o Jesús?
Porque en Génesis 1:1 dice, en el principio Dios creó los cielos y la tierra. Y en Juan 1:1 dice, en el principio era la palabra y la palabra era Dios. Y todo fue creado por Él y para Él. Entonces, ¿qué quedamos? Es que Él es Dios, hermanos. ¿Cuántos dicen amén? Los títulos que recibe el Señor en la Biblia no los recibe nadie. Vengan, por ejemplo, conmigo al libro de Isaías. En el libro de Isaías, mis queridos hermanos, hay una declaración tremenda que nos habla acerca de quién era realmente el Señor Jesucristo, aunque aparentemente no parecía que fuera Él. En Isaías capítulo 9, versículos 6 y 7, ¿me lo ponéis ahí? Porque un niño nos es nacido, un hijo nos es dado, el principado sobre su hombro. Escucha, no sé si la coma está bien puesta, no sé si se llamará su nombre admirable, o deberíamos de haber leído como es en el hebreo, que no hay comas ni puntos. Se llamará su nombre admirable consejero. Nosotros decimos admirable, coma, consejero, coma. En hebreo es todo seguido. Porque no hay tiempo ni para decir, es admirable, fíjate. También es consejero. No, es que es todo seguido, léelo seguido. Su nombre es admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Y te faltaría el aliento para seguir diciendo todo lo que Él es y todo lo que Él hace. Él está hablando ahí del Mesías, un niño que nacería, que sería llamado admirable consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Y sigue diciendo el versículo 7, porque lo dilatado de su imperio y la paz no tendrán límite. Qué tremendo. Sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia desde ahora y para siempre. El celo de Jehová de los ejércitos hará todo esto. No hay ni un solo libro de la Biblia que no hable de Él. Todos los libros de la Biblia hablan de Jesús. En unos de una manera y en otros de otra manera. Pero hay como una especie de hilo conductor que une el Génesis con el Apocalipsis. El Antiguo con el Nuevo Testamento. Y todo lo que ves, todo siempre apunta en la misma dirección. Cristo, 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 Cristo. Lo ves como sacerdote, lo ves como cordero, lo ves como profeta. Lo ves por todas partes, lo ves a Él. Y si estudiáramos con detenimiento el famoso tabernáculo o templo, verías que todo el mobiliario apunta siempre en su persona. Había un candelabro con 7 brazos, Él dijo, yo soy la luz del mundo. Había una mesa con panes, yo soy el pan verdadero. Y así podremos ir por cada uno de los muebles y ver que Jesús está representado absolutamente en todo. Incluso la Biblia dice que Él fue sacerdote, y uno dice, pero no podía ser porque Él no era de la tribu de Leví, sino de la tribu de Judá. Pero Él dice, sí, pero Él era sacerdote antes de que existiera el sacerdocio levítico. Él fue sacerdote de la tribu o de la casta o de la línea de Melquisedec. Y ese Melquisedec, ¿quién era? Era Él mismo, sin padre ni madre ni genealogía, sin principio, sin fin. Melquisedec, el rey de Salem. Salem es uno de los 70 nombres que recibe Jerusalén. Es decir, lo ves por todas partes. Lo ves hablando con Abraham, lo ves salvando del fuego a los 3 jóvenes en Babilonia, y lo ves absolutamente por todas partes. Y por eso Él llegó a decirle a los judíos, si ustedes realmente fueran hijos de Abraham, ustedes tendrían que creer en mí, porque Abraham vio mis días y se gozó. ¿Cuántos dicen amén? Si habéis prestado atención a la lectura de esta noche, por cierto, impresionante, Colosenses capítulo 1, dice, Él es la imagen del Dios invisible. En Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Así como el ser humano es un reflejo o imagen del Dios creador, Jesús es la imagen del Dios invisible. Es interesante notar cuando uno de sus discípulos le dice, muéstranos al Padre y nos basta. Y Él dice, tanto tiempo hace que estoy con vosotros, Felipe. Todavía no te has dado cuenta, todavía no has llegado a un nivel de conocimiento que el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues me pides que te muestre al Padre cuando yo y el Padre somos uno? ¿Te das cuenta? Hay otra descripción maravillosa que nos da uno de los salmos del Antiguo Testamento, un salmo precioso. Quiero que leamos estos versículos también muy bonitos. Del Salmo 45, donde dice, por ejemplo, hablando del Señor, versículo 2, tú eres el más hermoso de los hijos de los hombres. La gracia se derramó en tus labios, por tanto Dios te ha bendecido para siempre. En el mismo Salmo, en el versículo 7, has amado la justicia y aborrecido la maldad, por tanto te ungió Dios, el Dios tuyo, con óleo de alegría más
que a tus compañeros. Pero por otra parte era tan normal, tan parecido a cualquier ser humano, que incluso la noche que Judas decidió venderlo, no dijo: miren aquel, el más alto, el del pelo largo, el de ojos claros, el más guapo, el más fuerte. No. Tuvo que acercarse a él en la oscuridad de la noche y darle un beso y decir: al que yo besare, ese es. Porque era tan parecido a los seres humanos que la gente no daba crédito de que él era Dios en carne y hueso, con sandalias y sin ningún tipo de gloria ni de pompa, pero todopoderoso, capaz de decirle a unas personas: este es un verdadero israelita. Aquel Natanael le dice: ¿de qué me conoces tú a mí? Y le dice: yo te vi a ti cuando estabas debajo de la higuera. Era capaz de perdonar los pecados a una persona cuando todo el mundo sabía perfectamente que solamente Dios tiene capacidad para perdonar los pecados, pero él lo hacía. Y era capaz de traspasar paredes de tal manera que ahora está en Jerusalén y a la 10ª de segundo está en Emaús, camino a Emaús, hablándole y abriéndole las escrituras a unos discípulos que van un poco confundidos por el camino, porque después de la resurrección era completamente diferente, ¿no? Y yo quiero que tú te enamores de él, no solamente de lo que hizo, de su palabra, de sus milagros, que está bien, sino que lo conozcas a él, que camines cada día con él, que hables con él. Que lo único que te hace falta en algunas ocasiones cuando estás en plena comunión con él es hacer así y tocarlo, pero sé que está a mi lado y sé que me acompaña todos los días hasta el fin del mundo, dice la palabra del Señor. Hay otra porción también en el libro de Colosenses, en el capítulo 2. Vamos a leerla si queréis. En Colosenses capítulo 2, versículo 13. Mira qué palabras tan bonitas. Vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, perdonándoos todos los pecados. Qué maravilla, qué maravilla. Anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. ¿Cuántos dicen amén? El diablo le tiene que pedir permiso hasta para moverse de aquí a la esquina, hermanos. Los demonios tiemblan ante su poder y su nombre. No hay ningún otro poder más grande que el poder del Señor Jesucristo. Por eso Él nos enseñó algo muy profundo y muy poderoso. Rogad a mi Padre para que mi Padre sea glorificado, pero cuando pidáis algo, pedidlo en mi nombre. Y el nombre de Jesús es un nombre todopoderoso para bendecir a tus hijos cuando van a la escuela, para bendecir el viaje que tienes que hacer en avión, en coche, en barco, en lo que sea, para encomendarte al Señor y pedirle sabiduría, pedirle gracia, pedirle por tus padres, pedirle por tu familia, pedirle por tus amigos. Y todo lo que hacemos en la vida tiene que girar en torno a su persona, porque es a su persona a quien queremos honrar y servir. Porque dice la Biblia: al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Quiero leerles unos versículos que son muy impactantes. No se los di a los hermanos de arriba, discúlpeme. Quiero que vengan conmigo al libro de Ezequiel. Hoy les estoy llevando por diferentes partes de la Biblia para que vean que toda la Biblia habla acerca de Él. En el libro de Ezequiel, queridos hermanos, hay un versículo muy interesante que recientemente leíamos en el capítulo 44. Y después les voy a hacer una pregunta. Estén atentos, por favor. Ezequiel capítulo 44, versículos 1 y 2. Y dicen así. Antes de que lo lean, permítame decirles que este personaje que escribe esto no está en Jerusalén cuando escribe esto. Está en Babilonia. Hoy en día sería Irak. Él ha sido deportado. Él está allí privado de libertad. Israel, o mejor dicho, Jerusalén ha caído. Nabucodonosor los ha conquistado y miles han muerto en el camino, pero este hombre Ezequiel, profeta de Dios, varón de Dios, se encuentra en Babilonia y el Señor le habla y le dice lo siguiente: me hizo volver, evidentemente en una visión, ¿verdad? Me hizo volver hacia la puerta exterior, la del santuario, la cual mira hacia el oriente, es decir, hacia el este, y dice que estaba cerrada. Y lo curioso es que esa puerta ya no existía. Las murallas ya no existían porque Jerusalén había sido totalmente destruida. Murallas, puertas, templos, ciudad, todo había sido destruido.
Nabucodonosor había estado durante mucho tiempo sitiando la ciudad, y cuando por fin se abrió una brecha en el muro, entró, la conquistó, la quemó, la destruyó y llevó todos los tesoros del templo, salvo el arca de la alianza, a Babilonia. Todo está destruido, pero ahora él, en una visión, ve que hay una puerta en una de las murallas de Jerusalén, la puerta que mira hacia el oriente, hacia el este, y dice, y estaba cerrada. Y me dijo Jehová, me dijo el Señor, Dios Todopoderoso. Jehová es el nombre que se traduce al Nuevo y al Antiguo Testamento, ¿verdad? Que es el nombre propio de Dios. Esta puerta estará cerrada, no se abrirá, ni entrará por ella hombre. Porque Jehová, Dios de Israel, entró por ella. Estará por tanto cerrada. Si Jehová le está hablando a Ezequiel y le dice, mira, esta puerta va a estar cerrada porque yo... ¿Quién le está hablando a Ezequiel? Jehová, ¿no? Jehová es Yod Hei Bat Hei, es el nombre propio de Dios. Dios le está hablando a Ezequiel y le dice, esta puerta va a estar cerrada porque yo, oh Jehová, el Dios de Israel, entré por esa puerta y por lo tanto no va a entrar nadie más, sino que estará cerrada. Y es curioso notar, y lo pusimos el otro día para que ustedes lo pudieran comprobar, que cuando tú vas, por ejemplo, en la actualidad a Israel, concretamente a la ciudad de Jerusalén, la antigua ciudad de Jerusalén está todavía rodeada por un muro. Hay una ciudad moderna afuera y una ciudad antigua dentro, dividida en cuatro. Son los cuatro barrios, ¿no? El árabe cristiano, los musulmanes, los judíos, y también están los armenios. Y hay un montón de puertas alrededor de la ciudad, la puerta de Damasco, la puerta de Jaffa, la puerta de Herodes, la puerta nueva. Pero hay una que está cerrada. Y cuando estás en lo alto del Monte de los Olivos, tú miras enfrente y ves que la puerta está cerrada. En su momento estuvo abierta, pero ya está cerrada. La mandó a cerrar un musulmán. Y esa fue la puerta que Ezequiel ve cerrada, y el Señor le da la explicación de por qué la puerta está cerrada. Dice, porque el Jehová, el Dios de Israel, entró por ella. Jehová entró por ella. ¿Cuándo entró por ella? Bueno, si ustedes leen Zacarías capítulo 14, había una profecía que decía que el Señor Jesucristo, el Mesías, cuando viniera, iba a entrar montado en un pollino de asno y entraría por esa puerta. Y cuando ustedes van al Nuevo Testamento, se encuentran que efectivamente la profecía se cumplió el día que Jesús entró triunfalmente a la ciudad de Jerusalén montado en un pollino de asno. Y la Biblia dice que el Dios de Israel entró por esa puerta y por lo tanto estaría cerrada. Pero entonces, ¿quién entró? ¿El Señor Jesucristo o Jehová, el Dios de Israel? ¿Quién quedamos? ¿No será la misma persona? Pues ahí lo tienen. Nuestro Señor Jesucristo no era un profeta más. Eso es lo que dicen, por ejemplo, los musulmanes de él, que fue un profeta, pero que no fue el último ni el más importante. Fue un profeta más. Y los mormones creen en Jesús. Y los testigos de Jehová supuestamente creen en él. Y todo el mundo aparentemente tiene una opinión diferente a lo que él era o dijo. Sin embargo, nosotros tenemos a estas alturas de la vida tener claro quién es el Señor Jesucristo y qué pide, qué demanda de mi vida. Porque si yo lo considero un profeta, bueno, también Ezequiel fue un profeta, y David fue un profeta, y Daniel fue otro, y Jeremías fue otro, y Daniel fue otro, y es uno más de la lista. Pero si fue mucho más que un profeta, que fue mucho más que un profeta, la pregunta es, ¿quién es realmente el Señor Jesucristo? Bueno, él se autodefinió. Y él dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y nadie va a ir al Padre sino solamente a través de mí. Y se autodefinió y se comparó con una puerta. Dijo, yo soy la puerta, que por mí entrare, entrará y saldrá y hallará pastos. Y yo soy la vid verdadera. Y en varias ocasiones se compara con cosas para que la gente entienda quién es realmente el Señor Jesucristo. No es que fuera una puerta, literalmente hablando. No es que fuera un camino o una vid. Pero todo eso él lo utilizó para definirse, para que tú y yo supiéramos a estas alturas de la vida a quién estamos cantando en los cultos cuando nos reunimos entre semana o los domingos. ¿A quién estamos honrando? ¿A quién le estamos pidiendo cuando oramos por los alimentos, cuando oramos por un enfermo, cuando emprendemos un viaje? ¿A quién nos estamos dirigiendo? ¿A un profeta? ¿A un hombre muy carismático que hizo señales, milagros y prodigios? Oye, Elías también hizo milagros espectaculares, ¿eh? Y Eliseo hizo el doble de milagros que los que hizo Elías.
Y Moisés, ni te cuento los milagros que hizo Moisés, no los ha hecho nadie a lo largo de la historia. Pero no adoramos a Moisés, no adoramos a Elías, no adoramos a Pablo, no adoramos a ningún profeta. Solamente adoramos al Rey de Reyes y Señor de los Señores, que es Cristo Jesús, nuestro bendito y amado Salvador. Aleluya, solamente a Él, solamente a Él. Y permíteme decirte algo más. Cuando su madre, María, tuvo el honor y el privilegio de ser visitada nada más y nada menos que por Gabriel, aquel ser angelical tremendo que se apareció a Daniel en el Antiguo Testamento, cuando ella está en su casa, en su ciudad, y se le presenta este personaje, se le presenta y le dice: salve muy favorecida, el Señor es contigo, bendita tú entre todas las mujeres. Y le da una profecía y le dice: vas a quedar embarazada de un hijo varón.